Bueno, sean bienvenidos a nuestra capacitación online de finanzas y toma de decisiones estratégicas para tu negocio, porque al final de eso se trata, de conocer sobre estos temas que a veces suenan complicados, pero van a ver que no lo son. Y creemos que es un tema muy importante para conocer el estado de salud de la empresa y saber por qué medios o por dónde podemos empezar a planear estrategias de mejora. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cuál es el lenguaje de tu empresa. Realmente podemos hablar iguales los que somos empresas de servicio, los ferreteros, restauranteros, todos los giros. Realmente hay un lenguaje universal. Vamos a ver cuáles son las herramientas que me van a ayudar a revisar cuál es el estado de salud en el que se encuentra mi empresa. Y además, ¿cómo puedo hacer para yo obtenerla? Ya me gustó, ya entendí lo importante de esta información. ¿Cómo puedo obtenerla, no? Vamos a hablar un poquito de un análisis financiero también, muy básico, pero creemos que es suficiente para tener muy claros los conceptos de por qué tendríamos que tener estos indicadores, porque al final toda decisión de negocio debe ser financiera, debería ser financiera. Es decir, cada vez que la empresa se plantea un objetivo, dicho objetivo tendría que ser del punto de vista financiero, para poder medirlo, para poder saber si se están logrando los objetivos, para simplemente poder definirlo. Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿Cuál es el lenguaje de la empresa? Si yo pudiera tener una pyme frente de mí, ¿cómo estaría hablando? ¿De qué nos hablaría? ¿Cómo podríamos encontrar algo en común para todas las organizaciones y que pudiéramos entendernos, que pudiéramos comunicarnos? Pues bueno, nosotros tenemos algunos términos comunes que son nuestras compras, o sea, todo aquello que la empresa ya sea usa para producir o usa para vender. También tenemos lo que vendemos, esas son, digamos, cosas comunes que tenemos todos. También sabemos que tenemos que tener utilidad, porque una empresa pues debe de tener recursos suficientes para subsistir, pero también para ir generando riqueza, porque ese es el deber ser de una organización. Y bueno, sabemos que también gastamos. Digamos que en términos generales, esos son los conceptos más conocidos que nosotros podríamos tener de finanzas. ¿Ven? Qué fácil. Ya tenemos cierta base para hablar de finanzas. Muy bien. Ahora, realmente hay un lenguaje universal. Suena complicado, ¿no? A veces suena complicado el poder decir, yo voy a una empresa de un giro determinado y voy a poder entender lo que está pasando ahí, sobre todo para los consultores. Hay manera, o sea, sí se puede, por ejemplo, llegar a una tienda de ropa, a una fábrica, a una empresa de telemarketing, una empresa de servicios, un restaurante, una estética. Hay un lenguaje universal con el que todos nos podemos comunicar y poder entenderla. La verdad es que sí. Y les pongo este ejemplo. Este ejemplo creo que distingue muy bien ciertas cosas. Por ejemplo, todos estamos entendiendo vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda, cruce peatonal, semáforo, despacio, en fin. Ese es justamente el lenguaje universal, es decir, un lenguaje que todos podemos entender pues para poder interpretar a la organización. Entonces, ¿cuál es el lenguaje universal en las empresas? Pues justamente las finanzas. ¿Qué nos dan las finanzas? Bueno, nos dan un indicador del estado actual, del pasado y además nos ayuda a proyectar al futuro. Esa es una parte muy importante. Siempre cuando pensamos en mejorar, en crecer, siempre es importante hacerlo en base a indicadores. También nos ayuda a definir estrategia de negocios. Miren, hay muchos indicadores de salud de las empresas, hay muchos. Nosotros vamos a hablar de tres, muy sencillo: utilidad, rentabilidad y liquidez. Con esos tres se podría, digamos, tener un estado de salud muy aceptable para las organizaciones. Y a pesar de que existen muchos más, con esos tres nosotros podemos entender muy bien el estado de salud en la que se encuentra, lo suficientemente bien para interpretarla, ¿no? Y además, las finanzas nos sirven para tomar esas decisiones de inversión y de financiamiento necesarias para crecer. De repente hemos visto aquí en Veracruz empresas que
tenían un punto de venta y ahorita tienen prácticamente en toda la ciudad y tienen en varias ciudades. Y justamente esas decisiones se toman sabiendo cuál es la utilidad disponible, cuál es la liquidez que voy a tener disponible para crecer, para mis proyectos de inversión y que en base a eso tomar decisiones. Y bueno, como hemos estado reiterando, ¿no? También esto nos ayuda a comprender la salud financiera de la empresa. Entonces, ¿cuál es el lenguaje básico? Es decir, ¿cuáles son esas ecuaciones que tenemos que conocer para interpretar correctamente la situación financiera de la empresa? Una de ellas es el balance general. Tenemos, por otro lado, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Bien fácil, solo son tres. Y con esos tres podemos tener un panorama bastante aceptable de lo que ocurre en la organización. ¿Qué es el balance general? Bueno, pues como su nombre le indica, el balance me indica cómo está distribuida, cómo es la proporción de todo lo que tiene la empresa y todo lo que debe y el patrimonio. Básicamente nosotros tenemos propiedad, tenemos deuda y tenemos patrimonio. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros compramos una casa, ya pertenece a nuestro activo, o sea, a mis propiedades, pero si yo la saqué con un crédito hipotecario, tengo deuda. Pero también un crédito hipotecario me pide un enganche, por lo tanto yo aporté de mi patrimonio. Y de ahí empieza a moverse ese flujo de balance en la organización. Por eso decimos que lo que tengo es igual a lo que debo y a mi capital aportado. Han escuchado siempre que activo es igual a pasivo más capital, sobre todo si nos acompañan contadores, lo saben. Pero tuvo más sentido cuando lo veo desde un punto de vista financiero. O sea, simplemente esto que tengo, una proporción puede ser deuda, puede ser que no, puede ser que todo lo haya aportado como capital. Y entonces es cuando se empiezan a acomodar esta serie de cuentas en nuestro balance general. ¿Qué es lo que yo tengo? Bueno, pues yo tengo el dinero que está en mi caja chica, tengo el dinero del banco, lo que me deben mis clientes también mío, por lo menos es en teoría, ¿no? Si nos lo pagan, será mío. Esperemos que todos tengamos muy buenos clientes. También el inventario que tengo en mi almacén, ya sea de materia prima, productos terminados, o productos en proceso, también pertenece a lo que la empresa le pertenece. Sus maquinarias, todo lo que usamos para trabajar, terrenos, edificios, si es que son míos, por supuesto, ¿no? Todo eso es el activo, o sea, todo lo que la empresa tiene en su poder. Y eso pudo haber sido, digamos, origen, puede ser a través de proveedores, acreedores, a lo mejor un crédito hipotecario, que es un crédito a largo plazo, por ejemplo. Y además, normalmente toda pyme arranca con una aportación inicial. Y fíjense que en lo general en México, esa aportación inicial a veces son mis ahorros de toda la vida, a veces son la familia la que apoya, la que ayuda y aporta capital para que el hijo, el familiar abra su negocio. Entonces es muy importante ver cómo va quedando ese balance, justamente para encontrar cómo es la proporción de lo que yo tengo. Por ejemplo, del lado izquierdo, vemos una proporción donde todo lo que tengo prácticamente lo debo. Vean cómo la parte del pasivo es muy grande y mi capital es pequeño. Esto puede corresponder, como les comentaba, como cuando adquirimos un crédito hipotecario, compramos una casa, o a lo mejor compramos un auto. Entonces, mayormente esto que tengo es deuda, mayormente, ¿no? Alguna vez yo le hice una broma a unos amigos porque traía yo la computadora que ahora tengo, es una computadora, la verdad, algo cara. Por mi trabajo, pues requiere un equipo muy, muy poderoso. Y me dicen, qué padre está, seguro es carísima, ¿cuánto te costó? Y yo les digo de broma, bueno, era broma y era cierto. No, pues me costó 2,000 pesos. ¿Qué? Sí, es que la compré a veces sin intereses y yo lo llevo una letra. O sea, tú me preguntaste cuánto me costó, pues de mi capital es la parte de la izquierda, ¿no? De mi capital solo fueron 2,000 pesos, el resto lo debo. ¿Por qué? Porque pues lo compré a meses sin intereses, ¿no? Pero también hay quien hace un negocio y como no tiene historial crediticio y todavía no tiene la confianza de los proveedores, pues todo es con su capital, como es el caso del lado derecho, ¿no?
el caso en el que lo que tengo, ay, muchas gracias. No están para saberlo, pero me acaban de dar un buen café, gracias. En el lado derecho, ¿qué tenemos? Una ecuación diferente. A lo mejor cuando una pyme arranca, les decía, a veces los proveedores apenas estamos haciendo referencias, no nos conocen, no saben qué tan pagadores somos. Entonces, mi pasivo es pequeño porque prácticamente no le debo a nadie y la mayoría del negocio la estoy soportando con mi capital propio. Entonces, vean cómo este balance general de entrada es muy importante para saber de lo que tengo, cuánto realmente es mío, cuánto realmente ya pertenece a mi capital y cuánto debo a mis proveedores. Y esto se vuelve relevante porque de repente cuando nos empiezan a dar crédito, vemos una aparente abundancia en la organización. Pero es importante no perder de vista que tal vez ese dinero no es nuestro, que tal vez ese dinero es de nuestros proveedores que nos han tenido la confianza de darnos un plazo para pagar sus mercancías, o puede ser que yo metí dinero, vamos a hablar de flujo de efectivo, me empecé a quedar sin dinero, me empecé a quedar sin dinero y empecé a meter de mi patrimonio. Por eso es muy importante tener claro los alcances del balance general. El otro estado financiero que debemos revisar es el estado de resultados. Muy sencillo. La primera parte del estado de resultados tiene que ver con lo que vendo menos el costo de lo que vendo. Si yo vendo la mejor abarrotes, sería el total de abarrotes que vendí en el periodo, que en este caso el estado de resultados es mensual, y además se va acumulando a lo largo del año. Entonces sería lo que yo vendí menos el costo de lo que vendí. Si yo vendí un bote de leche y ese bote de leche vale 15 pesos y a mí me cuesta 12, pues mi utilidad bruta será 3 pesos. Ahí es donde vemos nuestro primer nivel de utilidad. El segundo nivel de utilidad se llama utilidad antes de impuestos. ¿Qué significa? Bueno, pues ya tengo lo que vendí menos el costo de lo que vendí. Ah, pero yo tengo gastos generales que son inherentes a una organización. ¿Cuáles son esos gastos generales? Pues si el local no es mío, la renta, la luz, el internet, los servicios como agua, los salarios, por supuesto. Si ya estamos hablando de una empresa que ya tiene pues una cierta estructura, que ya tiene operando a lo mejor algunos meses o arriba de un año o dos, es probable que tenga ya una distribución que haya pasado de ser autoempleado, o sea, yo hago un negocio con lo que yo sé hacer, y ahora tengo trabajadores, gente que colabora conmigo, entonces pues tengo que también considerar la parte de salarios. Y evidentemente que si yo uso una máquina, y esto es algo que a veces pasa desapercibido, si yo tengo maquinaria, si yo tengo equipo, si yo tengo computadoras, todo eso sufre un desgaste, todo eso genera un gasto. Eso quiere decir que yo tengo, ese gasto se le conoce como depreciación. Y eso es algo que hay que considerarlo porque es muy importante. La computadora no me va a durar para siempre, el camión que uso no me va a durar para siempre. Entonces, cada día y cada periodo contable o cada periodo mensual, yo tendría que ir considerando esa parte proporcional de mi activo que va a ser obsoleto en un cierto tiempo, porque eso también es gasto. Porque si no lo contemplo, cuando yo tenga que sustituir el camión de reparto, tenga que sustituir mis computadoras, tenga que actualizar mi software, entonces no va a estar contemplado. Por eso es que en la actualidad, si ustedes observan, la mayoría de los softwares de control administrativo son en suscripción o son en renta para ya tener un presupuesto de depreciación controlado y que luego cuando venga una reforma fiscal no me agarre desprevenido y no tenga los recursos para actualizar mi software. Que dicho sea de paso, por las circunstancias que estamos viviendo, ahora se vuelve obligatorio actualizar mi software. A nosotros nos tocó, antes de que empezara la administración electrónica, poco más de 10 años, actualizar sistemas contables que tenían como 10 años funcionando, porque son buenos, pero dadas las nuevas regulaciones, yo ya no puedo tener una versión anterior. De hecho, ya no las tenemos. Antes para traducir tenemos que preguntar, ¿de qué versión vienes? ¿De la 2, de la 2.5, de la 3, de la 4, de la 5? Ahora ya sabemos que forzosamente un usuario que se actualiza tiene que venir de la versión inmediata anterior. Ya no es posible tener software viejo, ¿no?
o antiguo. Eso tiene que ver con las depreciaciones. Entonces tenemos otro nivel de utilidad llamada utilidad antes de impuestos, porque acuérdense, todos tenemos un socio mayoritario. Ganemos o no ganemos, ese socio siempre viene por su parte y ese socio se llama SAT, que es realmente nuestro socio mayoritario. Entonces, todavía no eso que vengo, todavía eso que ve ahí no es mío. Todavía tengo que contemplar que pudiera haber que pudiera haber un nivel de utilidad posterior a ello cuando yo ya pago mis impuestos, ¿no? O puedo tener también otros ingresos, ¿qué tal si vendo la computadora que ya no sirve? O puedo tener otros gastos, no sé, gastos financieros de cualquier otro tipo, un leasing, en fin. Ahora sí ya tengo mi nivel de utilidad neta. Ahora sí, finalmente, ahora ya sé cuál es la utilidad que yo tengo. Y vamos a ver un poquito más adelante para qué quiero ese indicador. Ahora bien, es muy importante este estado financiero y en mi experiencia pocas veces analizado realmente a detalle. ¿Qué me dice el estado de flujo de efectivo? Pues me dice justamente el origen de mis recursos en efectivo. Como ven, el estado de resultado, me voy a regresar, pues es un estado teórico, porque es lo que vendí menos el costo de lo que vendí y menos los gastos, ¿no? Bueno, pero esas ventas, algunas proporciones pudieron haber sido a crédito. Por lo tanto, no me está dando la realidad. O sea, a nivel utilidad neta y le pasa a muchísimos, este, dicen, oye, pero mi estado de resultados me refleja una cantidad muy importante de utilidad, pero no tengo dinero. ¿Qué pasa? Pues puede ser que yo a nivel ventas no tengo la suficiente liquidez porque todo lo mandé a crédito, pero los gastos generales siguen. Entonces, es muy importante este estado de flujo de efectivo porque aquí ya me dice detalladamente el origen de mis recursos y además tiene 3 niveles, como lo vamos a ver en esta ocasión. Muy bien, vean que tenemos en la primera parte del estado de flujo de efectivo. Me dice, ¿cuál de tu dinero que tienes en el banco pertenece a tus operaciones, a tu operación cotidiana? ¿Cuál de ese dinero? Muy bien. Entonces, vean, tenemos por lo que ya les comentaba, ventas de contado, o sea, yo cobré esto de contado y esto recuperé de periodos anteriores. Vean que la proporción de la cobranza es mucho menor que las ventas de contado. Esto no necesariamente es malo, depende de mi mezcla que yo tenga de créditos versus efectivo, porque esta proporción pareciera pequeña. Si yo viviera del crédito, entonces sí sería un problema, porque estoy recuperando muy poquito. Mi venta diaria, que son 267, digamos, yo tendría que estar recuperando una cantidad mayor, pero estoy recuperando poco. Si mi estrategia de ventas es el crédito. Si yo realmente mi proporción de crédito es mínima, a lo mejor esto me representa una recuperación exitosa. Entonces, conclusión, yo de mi, de mi total de entradas de flujo de efectivo operativo, llámese ventas y cobranza, esto es lo que yo robo. Luego viene pues todo lo que yo pagué, ¿no? Mis compras de contado, o sea, lo que yo tuve que pagar en el periodo de contado, mis pagos a proveedores de créditos que yo ya debía, y además los gastos de administración y ventas, que es lo que ya habíamos hablado, que corresponde a la luz, teléfono, agua, internet y todo lo demás. ¿Ven? Entonces, vean, aquí lo alarmante es el flujo efectivo que viene quedando después de todas mis transacciones comerciales. O sea, realmente, si yo veo mis gastos de administración, solo los puros gastos fijos de mi empresa, con esto únicamente voy a empezar el siguiente mes. A lo mejor ahí es donde ya empiezo a ver qué estrategias voy a plantear, porque de mi flujo operativo, después de cobrar y pagar, es muy poco lo que la empresa está recuperando o es muy poco con lo que va a empezar el siguiente mes. Pero bueno, no hemos terminado. Hay otros parámetros por contemplar. ¿Qué más tenemos que contemplar? Muy bien.
Tenemos que también existe un flujo que tiene que ver con las actividades de inversión. ¿Qué significa esto? Que son aquellos movimientos, por ejemplo, cuando invertimos en una computadora, en un auto, en maquinaria, cuando vendemos equipo obsoleto, todos esos son flujo utilizado por las actividades de inversión. Vean, por ejemplo, cómo nos fue este mes. Este mes vendimos por ahí algo, a lo mejor pudo haber sido, no sé, un par de computadoras, ¿no? Pero compramos de contado una maquinaria. Aquí, como podemos ver, ya tenemos un flujo negativo que viene de mis operaciones de inversión. Eso quiere decir que yo ocupé más dinero, considerando lo que quedó aquí, me quedó un flujo negativo porque yo vendí 30,000, pero gasté 110,000. Y aquí empiezo a ver el flujo remanente que va quedando de mi flujo de efectivo. Entonces, como nos dimos cuenta de que no íbamos a poder a lo mejor cubrir al 100% esta actividad, o bien nos pusimos de acuerdo, los socios dijeron, vamos a aportar capital adicional para la compra, de la maquinaria, por ejemplo, o bien ese equipo lo compramos a través de un préstamo, puede ser. O bien empezamos a ver que no nos alcanzaba, que no teníamos liquidez, y entonces recorrimos al banco y pedimos, que es lo que a veces hacemos a primera instancia. Cuando vemos que no nos alcanza o nos estamos quedando sin liquidez, como que es una inercia, ¿no? Tendemos a, tendemos a pedir préstamos, a comprometer un poco ahí el dinero o pedirle aportaciones mayores a los socios, etcétera. Pero fíjense cómo ya veníamos nosotros también arrastrando otro préstamo. Entonces, pues bueno, si vemos entre la aportación de los socios, el préstamo y el pago, pues sí nos quedó un flujo remanente de 170,000 pesos por ese tipo de actividades de inversión. Sin embargo, cuando ya vemos al final del periodo, pues sí, fíjense que aquí es donde a veces las cifras pudieran engañarnos. Yo voy al banco y veo que, no, hombre, mi efectivo aumentó por 109,000. Pero si vemos las proporciones, aumentó por endeudamiento, aumentó por aportaciones adicionales de los socios. Entonces, tener un balance adecuado respecto a este flujo y saber de cuánto puedo disponer, cuánto viene de mi operación, cuánto viene de actividades de inversión y cuánto están viniendo por fuentes externas de financiamiento, resulta un tema muy importante. Resulta un tema a considerar para tomar decisiones, ¿no? A lo mejor, no sé, la maquinaria habría que revisarla, era necesaria, a lo mejor se pudo haber rentado, por ejemplo, y puedo hacer un impacto menor a mi flujo de efectivo. Pudiéramos haber caído en, pues, por ejemplo, en un tema de arrendamiento, ¿no? Por ejemplo. Y no impactó, y el préstamo bancario, además del capital, recordemos que genera intereses. Entonces, o puedo renegociar una deuda de corto plazo, volverla de largo plazo para tener una tasa más atractiva. Entonces, ya teniendo este estado de flujo de efectivo, podemos nosotros tomar decisiones basadas en este tipo de información. Ahora bien, ¿cómo se conectan estos tres estados de los que estamos hablando? Vean que tenemos, bueno, el balance general, con los elementos que ya habíamos hablado. El flujo de efectivo, ¿a dónde creen que se conecta? Pues justamente aquí a nuestros bancos, ¿no? Ahí es donde se conecta el resultado del flujo de efectivo del periodo, pues viene a conectarse con el banco y se acuerdan que capital es todo lo que tenemos, todo lo que es patrimonio de nosotros. Por lo tanto, si tuvimos utilidad, esa utilidad va a sumar. Y si tuvimos pérdida, entonces esa pérdida va a restar a nuestro capital con el que arrancamos el negocio. Muy bien. Ahora, ¿qué es el análisis financiero?
Pues es una evaluación de la empresa utilizando los datos que arrojan estos tres estados financieros, entre otros que se pueden armar, pero digamos que esos son los básicos, para que nosotros podamos planear tanto en el corto como en el largo plazo, ¿no? Y además evalúa cómo está ocurriendo, cómo está funcionando el negocio. Evalúa cuáles son las áreas que debemos mejorar, cuáles son las acciones que debemos de emprender. Y ojo, hablábamos hace rato, todos los objetivos tienen que ser financieros. Si yo ya parto de un valor donde digo, el 15% de mi efectivo viene de la operación y el 70% viene de financiamiento, caray, a lo mejor ahí tengo que hacer otros tipos de decisiones, como vamos a ver ahorita más adelante. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Porque yo tengo que saber respecto a mi giro, a lo que yo me dedico, si estoy obteniendo o no el desempeño que debo, porque no es el mismo margen de una papelería, de una tienda de materiales, de una refaccionaria, de una estética, de un restaurante. Tenemos que ser conscientes de que no porque a lo mejor al señor taquero le quede a lo mejor el 500% de utilidad, él está bien y yo estoy mal. Primero tengo que compararme con iguales, o sea, yo tengo que comparar mi organización con otras similares para saber si estoy obteniendo o no el rendimiento que debo de tener, si estoy teniendo la utilidad, si estoy teniendo la rentabilidad, la liquidez que debo de tener respecto a mi industria. Para eso me sirve el análisis financiero. Disculpen, creo que se fue un momentito en internet. Entonces, continuamos. ¿Para qué hacer un análisis financiero? Como comentaba, primero porque tengo que saber el desempeño de mi empresa, si está siendo el deseado, el óptimo, respecto a otras empresas de mi giro. Ahora sí que tenemos que comparar iguales, ¿no? También tenemos que evaluar qué tendencia lleva la empresa respecto a periodos anteriores. Es decir, ¿cuál es mi tendencia? ¿Año con año voy creciendo? Porque déjenme decirles que esa es la tendencia sana, saludable que debemos de tener. Siempre la empresa tiene que tener un crecimiento, aunque sea moderado. En este periodo excepcional que estamos viviendo, lo que se busca es sostenerse. A lo mejor no tanto crecer, sostenerse, pero lo normal, lo natural es que nosotros siempre año con año tengamos un crecimiento, porque si no crecemos, la inflación sí crece, la inflación sí sigue avanzando. Entonces tenemos que crecer no menos, por lo menos de lo que la inflación está creciendo, debemos de crecer por encima de esa inflación. En estos periodos que estamos viviendo, posiblemente nos sintamos así, como que nos estamos marchitando. De hecho, no es posiblemente, existe, y hoy lo acabo de ver en las noticias, que sí, les decía que las tendencias son, pues bueno, a sostenerse este año. No, posiblemente solo tengan un crecimiento algunas industrias que están relacionadas con la pandemia, como los que construyen y venden temas como cubrebocas, geles, desinfectantes. Es muy probable que esa sea la única industria que crezca, ¿no? En este periodo. Pero bueno, es importante saber a qué nivel estamos cayendo y si es que, si es que no, qué acciones vamos a tomar para evitar esa caída libre. Entonces, también me sirve para evaluar esas tendencias que tiene la empresa respecto al pasado. ¿Quiénes necesitan? Pues los administradores. Todos deberíamos poder tomar decisiones en la organización teniendo estos valores para saber qué acciones van a tomar. Los inversionistas, pues claro, si mi mamá, mi abuelita y la gente que creyó en mí me apoyó y me dio un préstamo, el banco ni se diga, ¿no? O los socios que tiene una organización también necesitan ver si la inversión que se hizo pues está dando frutos, si tiene rendimientos o se está marchitando así como la florecita, ¿no? Y pues bueno, los acreedores también. Ahora cada vez es más frecuente, a nosotros nos lo han pedido mucho, por ejemplo, que entreguemos la opinión de cumplimiento y una serie de datos, el acta constitutiva, o sea, ahora cada vez somos, a veces, o sea, no sé, un poco más desconfiados respecto a quién le soltamos nuestra mercancía, ¿no? Y a quién le vamos a dar crédito. Incluso imposible, vaya, la primera vez que le dijimos a Aspel, oye, es que un cliente nos está pidiendo tu opinión de cumplimiento, se indignaron, ¿cómo que mi opinión de cumplimiento? Pues sí,
Eso ya es algo de dominio público. Incluso las actas constitutivas están publicadas en un portal de Secretaría de Economía. Ya no hay empresas. Si ustedes quieren saber quiénes son los dueños de Tony, Chedraui o Ox o la que sea, la que se les ocurra, hay un registro donde ustedes pueden saber quiénes son los dueños. O sea, ya eso es información pública. Entonces, es interesante cómo cada vez tenemos que ser más transparentes respecto a quiénes somos, cómo operamos, y incluso si estamos operando dentro de la legalidad. Y por supuesto, dentro de los acreedores estrella, ¿quién está? El SAT. Sabemos que con la contabilidad electrónica, ahora pues todas las auditorías son electrónicas. Ahora ya no llega el batallón de auditores con sus portafolios, sus calculadoras. Ahora encuentran inconsistencias en nuestras declaraciones vía la administración electrónica que estamos llevando y en base a eso nos hacen atentas invitaciones o nos hacen ya que presentemos aclaraciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esta administración financiera? Pues definitivamente tenemos que tomar mejores decisiones o decisiones mejor fundamentadas. Les mencionaba de que hay 3 indicadores, la liquidez, la utilidad y la rentabilidad. Son muchos, pero digamos que estos son los principales problemas de las pymes que tendríamos que estar nosotros revisando. ¿Qué se entiende por liquidez? Bueno, pues es la capacidad de una empresa de pagar sus compromisos en el corto plazo. Simplemente es una razón financiera donde yo tomo mi activo circulante. ¿Qué es el activo circulante? Todo lo que yo puedo disponer en el corto plazo. ¿De qué puedo disponer? De mi caja, de mi banco, de mis inventarios, mis cuentas por cobrar, si es que mi empresa da crédito, y lo confronto contra mi pasivo de corto plazo. O sea, lo que yo debo a proveedores y lo que debo a acreedores. Ya yendo cómo lo vamos a obtener, nuestro sistema contable, nuestro sistema SPELCOI 8.0, ya tiene incluidas las principales razones financieras y además se pueden construir todas las que sean necesarias para evaluar el estado de salud de la empresa. Pero digamos que tenemos ya 3. Tenemos 3 razones financieras que ya nos hablan de liquidez y simplemente tenemos que darle doble clic a nuestra hoja de cálculo en la sección de reportes, hojas financieras, y le damos doble clic y hay una parte que nos va a pedir que si deseamos actualizar los vínculos, hay que decirle que sí. Y ya nos presenta, por ejemplo, aquí tenemos el pasivo circulante entre el pasivo circulante. Tiene 3 razones de liquidez, podemos construir otras. Y aquí nos dice que yo tengo 6.21 veces recursos para pagar mi pasivo a corto plazo. O sea que no tengo de alguna manera ahí problemas de liquidez, por lo menos no en el corto plazo o considerando lo que actualmente conlleva caja, bancos, cuentas por cobrar e inventarios. Pero hay una muy interesante que es la prueba del ácido, que es la segunda que viene ahí, donde dice, está muy bien, ahora quítale todos los inventarios, porque bien o mal, por ejemplo, una ferretería, una refaccionaria, una empresa de ese tamaño, pues no tan fácilmente dice, voy a disponer del inventario para pagar. El pagar se lleva un cierto tiempo. Entonces, aquí ya cuando quitamos el inventario, ya la razón financiera toma otro valor. Por eso le llama prueba del ácido, o sea, quita el inventario, ¿no? Y también tenemos aquí otra razón financiera que tiene que ver con el pasivo total sobre el capital. Y otras que se pueden construir con el sistema. ¿Ven? Ahí las tenemos, las pueden encontrar en su sistema contable. Y estas son las de liquidez, aunque hay muchas. Ahora bien, la utilidad ya la habíamos visto. Ya lo habíamos visto, es la diferencia entre básicamente entre lo que vendemos y lo que gastamos, ya sea gastos fijos o ya sea los costos de las mercancías que vendemos. Y aquí es donde podemos empezar a tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, si yo analizo mi primer nivel de utilidad, que es la utilidad bruta, y yo veo, por ejemplo, que ahí tengo muy buen porcentaje, digo, bueno, pues quiere decir, por ejemplo, ¿qué significaría que yo tengo una muy buena utilidad a nivel bruto? Es decir, yo tengo un margen muy alto, tengo un 40, un 30, no sé. Bueno, si yo tengo esos niveles,
Entonces, quiere decir que a lo mejor tengo un buen comprador, quiere decir que estoy haciendo muy buenas negociaciones con los proveedores y mi costo de venta es óptimo. Puede ser que yo a nivel producción estoy ahorrando materiales o mi merma de materiales es mínima, por lo tanto mi costo de ventas es óptimo y estoy teniendo muy buen margen. ¿Qué sería lo contrario? Oye, es que a nivel bruto me queda muy poquito y ya no me alcanza para cubrir lo demás, o sea, ya no puedo avanzar en los siguientes niveles del estado de resultados. ¿Qué pasa? ¿Qué pudiera estar pasando? ¿A quién mando a llamar para que me ayude a resolver este tema? Pues llamo al comprador, llamo al jefe de producción, llamo a todo. También puede ser un tema de ventas. ¿Qué tal si estoy teniendo muchas devoluciones de venta? Por lo que vendí menos las devoluciones también en merma. Ahí tengo 3 implicados en la organización. Entonces, yo tendría que analizar desde mi área de ventas qué está pasando. Tengo muchas devoluciones, tengo mermas, el producto va mal empaquetado, el producto se va rompiendo en el camino, tengo problemas con mi control de calidad, estoy comprándole a proveedores que no están dando el óptimo desempeño de la materia prima. Fíjense cómo a ese nivel, todas las decisiones estratégicas que yo puedo tomar a nivel utilidad bruta. Si yo estoy viendo que mi indicador rojo está en la utilidad bruta, entonces yo ahí tengo que analizar mi cadena de valor completita. A ver, ¿qué está pasando con mis ventas? ¿Tengo devoluciones? No. ¿Nivel de ventas está dentro del presupuesto? Sí, va. Ahora vámonos con el área de compras. A ver, ¿cómo estamos comprando? No, pues es que como le debemos a un proveedor ya no nos surte y le compra a otro que es más caro. Caray, pues nos está costando caro no pagarle al otro. Mejor vamos a pagarle y que nos restaure el crédito. Vamos al área de producción, ¿qué está pasando? No, pues la máquina ya está muy vieja y rompe las piezas y tengo una merma de tanto. Entonces, ahí empezamos a tomar. Por eso les mencionaba al principio que todo objetivo de mejora tiene que ser financiero. Tengo que saber en qué nivel mi organización está siendo afectada. Si yo ya pasé ventas, y eso es lo que hace un CEO, lo que hace un administrador, empieza a revisar por cada nivel qué es lo que está pasando en la organización para hacer un plan estratégico y empezar a hacer cambios para mejorar en algunos de los niveles de la organización donde está teniendo problemas. Y vean que todos los dueños de negocio lo podemos hacer porque muy pequeña que sea la organización, yo puedo ir detectando qué está pasando en esos niveles. Incluso, pues bueno, nosotros principalmente, nuestro segmento es PYME, y a veces están ahí con el sistema, implantándolo, ahí es cuando nos estamos dando cuenta de cositas como las mermas, el mal manejo de los materiales, este, las compras. Cuando vemos un historial de compras en SAE, por ejemplo, podemos ver las tendencias. Oye, mira, es que tu costo ha ido creciendo. Hay quien nos dice, es que compro en dólares, no hay de otra. Bueno, está bien. A lo mejor puedes tomar una decisión financiera donde tú compras un seguro para los dólares, ¿no? Para mantener un cierto tipo de cambio. Entonces, vean, todo tipo de decisión de mejora tiene que estar fundamentado en un indicador financiero. Pasamos al siguiente nivel. Digamos que ya tengo la utilidad bruta que debo de tener. Digamos que ahora sí ya depuré las posibles fallas que pudiera yo tener a nivel compras, almacén, manejo de materiales, devoluciones de clientes, etc. Nivel de satisfacción del cliente, etc. Ya tengo un buen nivel de utilidad bruta. Bueno, vamos al siguiente, que es la utilidad antes de impuesto. Oye, qué barbaridad, ¿sabes que ya se me fue todo lo que había yo logrado eficientar? Veamos qué está pasando con los gastos generales. Y ojo, a veces voltear a ver los gastos generales termina en despido de personas. Pero yo creo que antes de llegar a eso, muchísimo antes, tendríamos que ver qué está pasando. Por ejemplo, veamos qué está pasando con la energía eléctrica, veamos qué cosas de las que estamos imprimiendo realmente son necesarias, revisemos si es posible renegociar un contrato de arrendamiento, una renta congelada con un mejor precio, podemos poner energías sustentables, la iluminación, podemos cambiar focos, la iluminación por focos ahorradores. Entonces, todo aquello que represente un gasto, por ejemplo, los planes de telefonía han cambiado. Hay empresas que se han quedado con planes de telefonía de miles y miles y miles de pesos, cuando ya Telmex tiene planes ilimitados a precios muy accesibles, ¿no? Entonces,
Voltear a ver los gastos generales es, a ver, vamos a traer a la gente de administración, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde podemos eficientar los gastos? ¿Qué podemos reducir? Tenemos a lo mejor un préstamo que está generando intereses muy altos, pues vamos a ver si conseguimos renegociar ese préstamo. Este tipo de decisiones son las que tomamos ya a ese nivel. Entonces, vean cómo dependiendo del nivel donde esté el rojo del indicador financiero, es de nosotros vamos a poner el foco de la estrategia. Aquí tenemos un ejemplo de un análisis donde vemos en porcentajes, porque no siempre el numerito nos da el todo, ¿no? No siempre el número nos dice que tan bien o mal está. Hay que hacer un análisis basado en cifras y en porcentajes. Por ejemplo, este también es un reporte que viene de nuestro sistema de COI, que ya nos trae los porcentajes respecto a las ventas. Nos dice, por ejemplo, a nivel utilidad bruta, para que lo vayamos conociendo, tú tienes un 43% de utilidad. Luego vienen los gastos generales y ya nos baja un 18%. Para que finalmente, cuando nosotros llegamos a este nivel, pues ya empieza el rojo. Y nos da finalmente un desempeño del 18%. Bueno o malo, no lo sabemos. Tendríamos que ver de qué segmento estamos hablando. Tendríamos que ver qué es, si es ferretería, si es papelería, si es abarrotes. De eso depende si el indicador es bueno o no tan bueno. Y aquí nosotros tendríamos que revisar en qué nivel de este estado financiero estamos posiblemente solicitando o requiriendo un área de mejora. Ahora, hablemos de rentabilidad. Ya toda utilidad, bien, muy bien. Pero también hay algo muy importante que no debemos de perder de vista, que es la rentabilidad. O sea, la utilidad que estoy obteniendo realmente corresponde a lo que debe de corresponder dado lo que tengo yo ahí de riesgo en el negocio. Es decir, la utilidad neta, mi resultado neto que yo tengo, dividido entre mi activo total, me da un retorno de inversión satisfactorio, que se le conoce como el ROE. Lo tengo, lo está dando. Entonces, eso también es muy importante, porque pues si ustedes me dicen, no, pues mira, yo tengo a lo mejor una rentabilidad, bueno, o yo tengo una utilidad, hablamos de utilidad, de, no sé, 18%, pero yo tengo invertido 10 millones de pesos aquí. Pero resulta que el mismo 18% le queda a lo mejor a alguien que tiene un negocio muy pequeñito y que invirtió 100,000 pesos. Entonces, es un indicador que nosotros tendríamos, si nosotros hacemos la proporción, veremos que tenemos un nivel de rentabilidad que tiene que ser acorde a nuestra inversión y al nivel de riesgo y al giro al que pertenecemos. También nuestro sistema de COI trae razones financieras de rentabilidad. Por ejemplo, la rentabilidad versus el capital, la rentabilidad versus los activos, versus las ventas y versus el margen neto. Entonces, bueno o malo, depende de la industria a la que pertenezcamos. Podemos incluso consultar en cámaras de comercio, en INEGI, en algunas instituciones, o con colegas, el que quiera colaborar y que conozca sus cifras, porque son dos cosas que no siempre son lo mismo. Oye, ¿y tú qué tal te va dando el negocio? ¿Tú cuánto consideras que debería ser nuestra rentabilidad? Etcétera. O sea, todo eso hay que irlo investigando para saber si estamos dentro de lo que debemos de estar, ¿no? Entonces, bueno, esas razones financieras, como les decía, son las básicas, aunque pueden existir muchas compuestas, como haciendo más cruces. El sistema de Aspelcoy los tiene básicamente todas, donde ya revisas el apalancamiento, la productividad, que eso ya sería tema muy bonito de un curso completo de indicadores financieros. Sin embargo, los básicos que vimos nos sirven muy bien para darnos idea de cómo está la empresa. Y todos estos también análisis cruzados los encontramos en nuestro sistema de Aspelcoy. Simplemente hay que tenerlo alimentado,
que la información sea real, que sea completa, que esté actualizada lo más en línea posible. Para ello, las interfaces de Aspens nos ayudan a que eso sea realmente en línea, a que eso sea realmente en lo más en tiempo real posible a través de los diversos sistemas. Porque si no lo tenemos, pues no vamos a poder verlo, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, cada vez que ustedes abren una hoja del sistema de Aspelgoy, les pregunta que si quieren actualizar los vínculos, le decimos que sí, y entonces nos actualiza la información de acuerdo al periodo en que nos encontremos, el periodo contable, ¿no? Estas son algunas de las razones que ya vienen allí en el sistema. Muy bien, ahora vamos a hablar de punto de equilibrio. Uy, bueno, aquí algo le pasó a mi imagen. Muy bien, entonces hablemos de punto de equilibrio. Bueno, el punto de equilibrio nos habla de, como empresa, cuánto debemos de vender para poder salir adelante con nuestros gastos fijos. O sea, es el punto donde ni ganamos ni perdemos y que a veces no lo tenemos tan claro, pero que sí es importante que nosotros tengamos esa información para ir midiendo cómo vamos, si nos quedamos por debajo, si vamos bien, si vamos cumpliendo. Entonces, ¿cuáles son los costos fijos? Pues todo aquello de lo que no podemos prescindir, que lo pagamos mes con mes, como la renta del local, si es que no es nuestro, el mantenimiento de las instalaciones, papelería, limpieza, todo aquello que nosotros tenemos que derogar. Asimismo, el personal de ventas, el personal de almacén, supervisores, etc. Estos son los gastos fijos de la organización. Los costos variables, si yo soy una empresa comercializadora, los gastos variables es el costo de la mercancía que estoy vendiendo. Si yo soy una empresa que maquila, que hace de la industria de la transformación, entonces voy a tener materias primas, tarimas, empleados, todo eso se le considera variable porque va en función de lo que vendemos y en función de lo que producimos. Es decir, si yo vendo 10 botellas de agua, mi costo variable será de 10 botellas de agua. Si yo vendo 100 botellas de agua, pues mi costo variable será de 100 botellas de agua. Si yo ahorita produzco pasteles y hago 10 pasteles, pues el costo será de 10 pasteles, y si hago 50, el costo variable será de 50. Por eso se le llama variables, porque tiene que ver con lo que producimos o lo que vendemos. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Bueno, el punto de equilibrio es donde yo necesito primero vender lo necesario para cubrir mis gastos fijos. Y además, que pueda yo también solventar el costo de lo que vendí, o sea, el costo de mis 10 pasteles más el gas, la luz, etcétera, o sea, todo lo que es fijo. Entonces, para ejemplificarlo, tenemos aquí una gráfica en la cual tenemos en rojo lo que son los costos fijos. Esto es algo que no se mueve. Los fijos lo tenemos representado ahí en rojito. Por eso es fijo en el tiempo. Siempre voy a gastar esto. Y posteriormente tenemos que, pues, el costo variable sobre de esto. Es decir, de aquí para arriba, todo lo que vaya yo vendiendo, pues va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo mi costo variable. Entonces tenemos aquí un punto donde mis ingresos, que es la gráfica azul, aquí yo voy vendiendo, 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 y tengo aquí el punto donde se juntan, digamos, gráficamente hablando, donde se juntan los fijos, los variables y mis ingresos. Entonces, este es el punto de equilibrio, este es el punto donde yo ni gano ni pierdo, y está representado gráficamente de esta manera. Por debajo de esto, todo esto de aquí, si yo vendo menos de las piezas que tengo acá, yo estoy perdiendo. Y por encima de este punto, yo tengo utilidad. Así es como lo interpretamos, ¿no? Y tenemos varias fórmulas. Aquí la fórmula que les presento es como que la más común, porque todo el mundo quiere saber, oye, ¿cuántas piezas tengo que vender? Si yo vendo pasteles, ¿cuántos pasteles tengo que vender para que yo pueda sostener mi organización? Digo, bueno, pues ¿cuáles son tus costos fijos totales? Súmalos, ¿sí? Suma todo, teléfono, internet, gasolina, si tienes reparto,
salarios, seguridad social, todos los gastos que no puedes prescindir de ellos, y luego vas a dividirlo entre tu precio de venta menos lo que vale el pastel. Es decir, si yo vendo pasteles que están re caros, pero digamos que vale 200 pesos mi pastel, y yo uso, no sé, 120 pesos para producirlo entre harina, leche, huevo, mantequilla, gas, etcétera, entonces, pues yo voy a tener precio menos costo variable 80 pesos. Y si yo gasto 8,000, quiere decir que yo necesito vender 100 pasteles. Y ya con eso saco mis costos fijos. Entonces, esto es algo interesante que se puede hacer. Y además, si es un catálogo con mayor profundidad, entonces podemos usarlo por línea de producto. Es decir, en el sistema Aspelsai, por ejemplo, que es el que nos registra las ventas totales de nuestros productos, nosotros por línea podemos saber cuánto aporta de la venta total y cuál es el costo de esa venta por segmento. Por ejemplo, si es una ferretería, a lo mejor yo a mi SAI le digo, dime cuánto vendo de plomería, cuánto vendo de eléctrico, cuánto vendo de herramientas, cuánto vendo de materiales para construcción, digamos que son 4 segmentos, y en ese mismo porcentaje yo lo puedo aplicar con esta fórmula para saber cuánto tengo que vender de cada línea, porque a lo mejor los materiales para construcción aportan un 15, la ferretería aporta un 30, la plomería a lo mejor aporta un 45, como tengo diversos niveles de aporte de utilidad, entonces también tengo que hacer una segmentación por línea para saber cuánto pedir. Si es todo homogéneo y parejito, pues está muy bien, pero si no lo es, entonces necesitamos segmentarlo, si tenemos un catálogo muy profundo, ¿no? Entonces, son cosas importantes que tenemos que conocer para poder tomar decisiones. ¿Y cómo puedo obtenerla? Pues muy fácil, la autoridad nos ayudó. Como ya nos obliga desde hace ya más de 10 años a llevar factura electrónica, nómina electrónica, contabilidad electrónica, y ya tenemos que llevar un sistema en todos, pues prácticamente todos los niveles de la organización, entonces, ya estamos a un paso, solamente tenemos que organizar correctamente la información dentro de nuestros sistemas, revisar un poquito nuestro proceso, qué estamos registrando, cómo lo estamos registrando, para que la información sea real y para que esa información nos aporte los indicadores que estamos buscando, ¿no? Como sabemos en SAE, pues guardamos todo el ciclo de compra-venta, simplemente hay que revisar que estén registradas bien las cuentas por cobrar, que estén bien registradas los pagos a proveedores, que el costo con el que se están ingresando las mercancías sea el correcto. Con nuestro control de tesorería, ahí podemos medir el flujo operativo de inversión y financiero, ¿no? Es decir, yo con Aspel Bancos hago mi registro normal, como siempre, de mi hojita de Excel donde pongo cargos y abonos, pero ahora lo llevo en bancos y además yo puedo saber, a ver, al final del periodo, los recursos que tengo, cuáles son sus orígenes, cuáles son por inversión, cuáles son cooperativos y cuáles son financieros, ¿no? Y también, pues, timbre en línea el comprobante de pago, porque tiene conexión directa con el sistema de SAE. Nuestro sistema contable, por supuesto, que tiene todos los estados financieros que ya comentamos, y además tiene interfaz directa con los otros dos sistemas. O sea que no es una captura realmente adicional, sino que con lo que ya estamos haciendo, simplemente lo conectamos y empezamos a obtener esos indicadores. Si somos una empresa manufacturera, pues sería conveniente tener un sistema de producción que nos permita generar un costo real de nuestros productos, que contemple no solo la materia prima, sino la depreciación de la maquinaria, los gastos indirectos, todo lo que le llaman la carga fabril, que está relacionado a la producción, a la fabricación de mi producto. Y bueno, como la nómina también ya es timbrada, pues simplemente la trasladamos directamente a nuestro sistema contable, también tiene interfaz, para que ya se encuentre en línea toda la información de la organización. Dicho sea de paso, el sistema de NOE pues no solamente sirve para timbrar nómina, sino que ya hace todo el cálculo de las percepciones y retenciones del trabajador. Y además tiene enlaces muy interesantes con todos los sistemas de control de nómina, como son el ITSE, el SUA, FONACO.
Y por supuesto que toda esta información también cae a nuestro sistema contable.